Gracias a la herramienta de Google Earth podemos viajar virtualmente a cualquier parte del mundo, sin importar la distancia ni el país al que uno quiera conocer. Este servicio te abre las puertas a diferentes sitios y misteriosos lugares del planeta, de los cuales se podrían decir que existen lugares muy extraños y de muy difícil acceso. Además, hay decenas de sitios censurados por esta herramienta que nos hacen pensar que algo nos están ocultando en esos lugares. Hoy en día están circulando por internet diferentes fotos de ciudades aún sin ser descubiertas, además de que continúan apareciendo entradas bajo tierra, pirámides en diferentes sitios del planeta, rostros enormes y jeroglíficos que sin duda fueron hechos para ser vistos desde las alturas. Durante ya varios años esta herramienta nos ha sorprendido a todos, mostrándonos lugares precisos y sitios que ninguna otra herramienta te permitiría ver, pero por alguna extraña razón continúan habiendo lugares censurados a propósitamente. A lo largo de los últimos años han habido internautas que han encontrado impresionantes anomalías bajo el fondo del mar y otros lugares del mundo, lo que significa que hay lugares aún sin ser descubiertos por la humanidad y muy posiblemente estos podrían cambiar la historia como la conocemos en la actualidad. Hay que tener en cuenta que también han habido descubrimientos muy extraños en la Antártida, de los cuales muchos de ellos han dado la vuelta rápidamente al mundo, no solo por lo raro que resultan ser, sino por lo misterioso que muchas de esas imágenes suelen ser. Júzguenlo por ustedes mismos. Muchas de las imágenes captadas por esta herramienta demuestran que debajo de las oscuras aguas de los océanos existen ciudades muy antiguas aún sin ser exploradas por el hombre. Han habido imágenes inexplicables que han salido a la luz y hoy siguen siendo un verdadero misterio para la ciencia. Al día de hoy, se han descubierto bajo el mar túneles que se conectan con más túneles y estos se extienden miles de kilómetros por debajo de la tierra, algo que resulta ser muy misterioso para cientos de expertos de todas partes del mundo. A decir verdad, diferentes investigadores ya relacionan a estos descubrimientos con antiguas ciudades tales como la antigua Lemuria o la Atlántida, ciudades antiguas que una vez existieron en el pasado y esas poseían tecnologías más avanzadas que las que hoy tenemos en la actualidad. Por otro lado, y de acuerdo a diferentes videos y fotografías que hay en internet, en ellos podemos apreciar bases y entradas que parecieran ser de orígenes extraterrestres. En muchas de estas imágenes que se han viralizado rápidamente en el mundo, se pueden apreciar claramente a estos accesos y diferentes estructuras en la Antártida y bajo el fondo del mar, lo que nos hace pensar que bajo el mar y en la Antártida podrían haber bases alienígenas que están siendo controladas y habitadas por seres que no pertenecen a la Tierra. Algunos teóricos de la conspiración están convencidos que tal hipótesis podría ser verdad, dado que existe evidencia de que está demostrando que estas inteligencias ya están entre nosotros, y muy posiblemente estén siguiendo muy de cerca la evolución de la especie humana para fines y propósitos desconocidos. A decir verdad, en el mundo se siguen descubriendo con esta herramienta formaciones extrañas y figuras con simbología hecha para ser vistas desde el aire. Además, hay diferentes gobiernos en el mundo que están censurando y negando la existencia de dichos lugares, lo que significa que no quieren que estos sitios sean conocidos por el público. Ante mi escéptica opinión sobre todos estos descubrimientos, nuestro planeta está lleno de misterios y lugares que no han sido descubiertos aún en nuestra era, y muchos de estos lugares se encuentran en la superficie del mar, bajo tierra y en la Antártida. Por lo tanto, continuarán apareciendo más ciudades y lugares misteriosos en el futuro, por lo que continuaremos más adelante con más información y más descubrimientos vinculados a este tema. Y dime tú, ¿qué piensas acerca de estos lugares descubiertos con Google Earth? Cual sea tu opinión, házmela saber en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el próximo video.